El aire en la suntuosa galería de arte y arquitectura Cabanzo era un campo de batalla silencioso. Mármol pulido reflejaba el tenue resplandor de las luces de diseño, acariciando las copas de champán que contenían burbujas tan caras como inalcanzables. Era la noche de gala de la exposición de prototipos de lujo, un evento donde los apellidos valían más que los planos, y la ostentación era la única moneda de cambio. En medio de un mar de sedas, lanas vírgenes y murmullos de millones, se sentía el agobiante contraste social. La conversación giraba en torno a cifras astronómicas y el desprecio implícito por aquellos que, literalmente, construían los imperios que esos hombres y mujeres celebraban. En un rincón, manteniendo una distancia respetuosa, estaba José, 62 años, con su uniforme de trabajo limpio pero visiblemente remendado, las manos con la textura del tiempo y la cal. Su presencia, necesaria para cualquier emergencia estructural en la galería, era un recordatorio incómodo de la mano de obra invisible. El epicentro de la atención era Fernando Castro, 45 años, heredero y actual CEO de la todopoderosa constructora Castro en Hijos, un hombre que manejaba el 60% del mercado. Su smoking italiano y su reloj de platino, un artefacto de ingeniería con un precio que daría vértigo, proclamaban su estatus. Fernando se movía con una confianza excesiva. El tipo de persona que habla fuerte no por necesidad, sino para demostrar que el espacio le pertenece. Estaba rodeado por un círculo de inversores y arquitectos genuflexos, a quienes les presentaba, con una pasión ensayada, la maqueta de su último proyecto. Un rascacielos de diseño futurista, impresionante en su ambición, pero extrañamente frágil a los ojos de un experto. Fernando, con su sonrisa de superioridad inquebrantable, disfrutaba del desdén que sentía por la esencia del trabajo manual. Él era el visionario, la mano de obra, un mal necesario. Mientras Fernando gesticulaba dramáticamente sobre el plexiglás del prototipo, sus ojos, llenos de una arrogancia disimulada, se posaron sobre José, que estaba en una esquina, con su dignidad silenciosa como única armadura. El contraste era demasiado tentador para el empresario. Para entretener a su audiencia, para enfatizar su punto sobre la distancia abismal entre el arte conceptual y la simple ejecución, Fernando decidió usar a José como un accesorio. La risa de sus invitados era un sonido hueco y peligroso, preludio de la humillación que se avecinaba. José sintió esa mirada, el peso de ser convertido en un objeto de escarnio, y aunque su postura se mantuvo firme, una sombra de resignación cruzó sus ojos atentos. Él ya estaba acostumbrado a ser invisible en estos ambientes, pero ser señalado públicamente era otra cosa, una opresión que dolía hasta el alma. Fernando levantó una copa de champán, no para brindar, sino para detener el murmullo, asegurándose de que cada palabra llegara a los oídos de todos. Mis amigos, miren este diseño, pura arte conceptual, ¿verdad? Y ahora, miren a este hombre, dijo, haciendo un gesto amplio hacia José con una burla apenas contenida. Nuestro amigo José, el pilar de la ejecución en el campo. Pero díganme honestamente, continuó con un tono condescendiente, este hombre, con el debido respeto a sus manos sucias, ¿podría siquiera comprender la arquitectura conceptual que tienen ante ustedes? Es la brecha, señores, entre la visión y el simple músculo. Es la brecha entre nosotros y ellos. La humillación ya estaba servida, y las risas condescendientes comenzaron a resonar en el eco de la galería. Luego, Fernando apuntó con su dedo enguantado a un detalle particularmente complejo en la maqueta, un punto que, para el ojo de José, era una falla estructural sutil, casi un punto ciego de la ambición. Para probar mi punto, vociferó Fernando, subiendo el volumen y la burla, propongo una pequeña apuesta,
un juego para entretenernos. Si este hombre, con todo su conocimiento de a pie, puede construir una réplica funcional de este diseño, que, seamos honestos, es un desafío hasta para un estudio de ingeniería de primer nivel, y además mejorarlo en 48 horas, lo hago mi socio. La oferta era una trampa cruel, disfrazada de oportunidad. El plazo era una burla a la complejidad del diseño, y el público lo sabía, lo que provocó nuevas carcajadas. La sangre subió al rostro de José, pero no era solo vergüenza. Era el ultraje a su oficio, al legado que llevaba en esas manos callosas. José, el a mano de oro, el artesano que había salvado los proyectos de Castro en hijos, incontables veces en secreto, no podía permitir que se pisoteara así su dignidad y la memoria de su padre. Fernando, al notar la palidez de José, lo presionó con crueldad. ¿O prefiere, querido José, la alternativa? Si fracasa, que seamos honestos, es lo más probable, lavará mi coche personal, el Ferrari rojo, durante un año completo. ¿Acepta, maestro de obras? ¿O prefiere que lo devolvamos a sus labores sin hacer ruido? El tono era puro veneno, una lección pública de humildad que Fernando quería grabar en la mente de todos. El silencio se hizo denso, y las risas se extinguieron en el ambiente. Todas las miradas se posaron sobre José, esperando verlo encogerse, esperar que su resignación habitual lo hiciera rechazar la burla. Pero en ese instante, en el fondo de sus ojos, se encendió una chispa de fría determinación. Era la ira contenida, el orgullo profesional que había permanecido dormido durante demasiado tiempo, pero que se negaba a ser enterrado. José dio un paso al frente, sus hombros cansados se enderezaron y con una voz sorprendentemente firme que cortó el murmullo de desdén, aceptó. Fue un momento de impacto, un desafío inesperado de la víctima al victimario que dejó a la multitud en un tenso silencio. «Acepto, señor Castro», dijo José, con una claridad que resonó en el amplio salón, sin una sola traza de vacilación. Su mirada se encontró con la de Fernando, y por primera vez el poderoso sintió un escalofrío de sorpresa ante la resolución del hombre que creía haber dominado. «Pero permítame una corrección, con todo respeto a sus palabras, no lavaré su coche, yo construiré la maqueta, y el plazo de 48 horas no empieza mañana, sino ahora». Con esa simple frase, José no solo aceptó el reto, sino que tomó el primer y crucial paso para invertir la dinámica de poder. La multitud reaccionó con murmullos de asombro, ya no de desdén, y ese cambio en la atmósfera fue el primer indicio de que aquella noche no terminaría como Fernando había planeado. Si usted cree, como José, que el verdadero valor de una persona no está en la ropa que usa, sino en lo que es capaz de crear con sus manos y su mente, deje su opinión en los comentarios sobre qué cree que el poderoso Fernando debería haber apostado realmente contra un hombre de la talla moral de José. Si usted cree, como José, que el verdadero valor de una persona no está en la ropa que usa, sino en lo que es capaz de crear con sus manos y su mente, deje su opinión en los comentarios sobre qué cree que el poderoso Fernando debería haber apostado realmente contra un hombre de la talla moral de José. La resolución de José, firme y sin titubeos, había electrificado el ambiente de la galería y el desconcierto se dibujó por un instante en el rostro de Fernando. Sin embargo, el banquero recuperó su sonrisa de superioridad con rapidez, interpretando el desafío de José como un acto desesperado, una patética muestra de orgullo antes de la inevitable caída. Para Fernando, la humillación era el objetivo, no el resultado. Pero para entender el temple que acababa de mostrar José, mano de oro, debíamos viajar a su pasado. José no era simplemente un albañil, era el hijo de un maestro ebanista y constructor de maquetas, un artista del detalle llamado Don Manuel,
quien le había inculcado que el proyecto más complejo cabe en la palma de la mano si se hace con alma. Su infancia transcurrió entre virutas de madera y el olor dulce del barniz, aprendiendo no solo de medidas, sino de armonía y proporción. Una herencia de sabiduría artesanal que la universidad jamás podría igualar. El verdadero drama de José no era su pobreza, sino la pasión abandonada. Tras la muerte prematura de don Manuel y presionado por la necesidad económica y la crianza de sus hermanos menores, José se vio forzado a dejar el arte de las maquetas por el pragmatismo del trabajo en la construcción. Había enterrado su talento bajo capas de cemento y largas jornadas, convirtiéndose en el ejecutor anónimo de los sueños de otros, el hombre que hacía realidad lo que los arquitectos diseñaban, a menudo corrigiendo sus errores en secreto. Sus manos, ahora callosas y firmes, eran su legado y su condena, la herramienta que le permitía sobrevivir pero que, hasta ese instante, le había impedido brillar. La dignidad que mostraba no era un acto, era el reflejo de un hombre que, aunque humillado por su posición, conocía íntimamente el valor intrínseco de su trabajo. Una sabiduría que el dinero jamás podría comprar ni la arrogancia destruir. Fernando Castro, por otro lado, era el producto de un sistema que valoraba el título por encima del mérito. Su motivación para humillar a José no era personal, era puramente clasista. Para Fernando, el éxito residía en la capacidad de delegar y deshumanizar el proceso de construcción. Él creía que el talento era un recurso que se compraba y que cualquier habilidad de piso de obra era intrínsecamente inferior a la visión estratégica que él representaba. Su crueldad no era maldad pura, sino la ceguera de alguien que nunca tuvo que ganarse nada y que temía en lo más profundo que su imperio pudiera desmoronarse si se descubría que la verdadera maestría y la esencia de la arquitectura residían en las manos de un hombre que él consideraba un simple sirviente. Al usar a José como blanco, Fernando intentaba reafirmar su propio valor inflado ante sus pares, sin darse cuenta de que su burla estaba a punto de convertirse en su propia ejecución pública. El desafío se puso en marcha con una logística improvisada y cínica, orquestada por Fernando. «Que el maestro tenga sus herramientas», vociferó el empresario, mientras un asistente, a instancias suyas, le arrojaba a José una caja con materiales de descarte, restos de espuma de poliestireno, algunos pedazos de madera contrachapada, pegamento barato y una regla desgastada. Era un acto deliberado de sabotaje y humillación, un intento de hacer el fracaso más visible. Sin embargo, José ignoró el desdén. Pidió que lo llevaran a un pequeño depósito en la trastienda de la galería, un espacio lúgubre y olvidado. El tiempo, las 48 horas que Fernando había considerado imposibles, comenzaron a correr, y José, con la calma de un monje, se puso a trabajar en silencio, transformando la rabia en foco, convirtiendo la burla en una motivación férrea. El primer día, la ejecución del desafío se convirtió en un espectáculo secundario, vigilado por algunos curiosos y, sobre todo, por Fernando. El empresario se paseaba por la galería, haciendo comentarios sarcásticos y grabando pequeños clips para sus redes sociales, perpetuando la humillación. «Miren, amigos, a nuestro socio en potencia, haciendo malabares con basura. El arte conceptual es una cosa y el pegamento barato otra», se mofaba mientras José permanecía imperturbable. Pero al caer la tarde, algo comenzó a cambiar. Quienes se acercaban al depósito, atraídos por la curiosidad morbosa, notaron que José no estaba simplemente pegando piezas, estaba midiendo, cortando y ensamblando con una precisión hipnótica. Sus manos, ásperas y grandes, se movían con la delicadeza de un cirujano. Cada corte de sierra,
Un susurro silencioso que transformaba el material desechado en piezas geométricas perfectas, un testamento de su herencia y su pasión. A medida que el esqueleto de la maqueta tomaba forma, el conflicto interno de José se hizo tangible. Cada pieza colocada era una batalla contra el miedo y las memorias dolorosas. Le venían a la mente las palabras de su padre: José, el material miente, pero la proporción no. Si está en tu corazón, estará en tu mano. Él sentía el peso de la responsabilidad, no solo de ganar la apuesta, sino de restaurar la dignidad de su oficio. El trauma de haber tenido que dejar la belleza de la artesanía por la necesidad del trabajo pesado lo había marcado. Pero ahora, bajo la presión del tiempo y la burla, esa vieja pasión abandonada se transformaba en una fuerza imparable. José encontraba refugio en el proceso, y el recuerdo de su padre, su mentor silencioso, le daba la fuerza para seguir adelante, para demostrar que su valor no era negociable y que su talento no podía ser comprado ni silenciado. La tensión aumentó al inicio del segundo día. Arquitectos y diseñadores que habían estado riendo el día anterior ahora se acercaban en silencio al depósito. No lo hacían por Fernando, sino por la curiosidad profesional que no podían reprimir. Lo que veían superaba la simple réplica. José no solo había corregido la sutil falla de diseño en el prototipo de Fernando, un error de carga en la base que provocaría grietas a largo plazo, sino que había introducido una mejora ingeniosa. Estaba integrando un sofisticado sistema de ventilación natural en el diseño, utilizando los propios ángulos del edificio, un detalle estético y funcional que el diseño original, puramente conceptual, había ignorado por completo. Los murmullos cambiaron. Ya no eran de desdén, sino de asombro incrédulo. El hombre humilde, el ignorante, para Fernando, estaba demostrando una inteligencia práctica y estructural que superaba a los profesionales con doctorados. Fernando, por su parte, intentó retomar el control de la narrativa al notar el cambio de humor en la galería. Su sonrisa se volvió tensa. Al principio, intensificó la humillación con nuevos comentarios sarcásticos, tratando de descreditar la obra. «Pintura de gato, pura improvisación. Esto no es ingeniería, es una manualidad de escuela», vociferaba, filmando con su teléfono y exigiendo a los curiosos que se alejaran. Pero falló miserablemente. El silencio de los espectadores, su admiración palpable, era un muro infranqueable. Las miradas de asombro que se dirigían a José eran ahora de reproche hacia él, el acosador. Fernando se dio cuenta, con un miedo creciente, de que su arrogancia lo había cegado. Y el cordero que había elegido para su espectáculo estaba, de hecho, construyendo un altar para su propia humillación pública, y él, el empresario poderoso, era quien estaba en el altar como la víctima sacrificada. Su desesperación era visible en el temblor de su mano al sostener la copa de coñac. El tiempo expiró con una solemnidad inesperada. Un silencio denso y profundo se apoderó de la galería Avanzo, muy distinto al bullicio inicial de la noche. La multitud, compuesta ahora por inversores, arquitectos de renombre e incluso algunos periodistas que habían olido la historia, se había congregado en torno al pequeño depósito. José emergió, no con el aire de un vencedor triunfante, sino con la serena dignidad de un artesano que ha terminado su obra. La maqueta, construida con los desechos de Fernando, fue colocada sobre el mismo pedestal de plexiglas donde descansaba el prototipo original de la constructora Castro & Hijos. El contraste era devastador. El diseño de Fernando era ambicioso, pero frío. La obra de José era de una perfección estructural y estética innegable, irradiando una armonía que solo el talento verdadero puede lograr. Parecía que la maqueta de José tenía alma, mientras que la del magnate solo tenía precio.
La maqueta, bautizada silenciosamente como el edificio del albañil, no era solo una réplica, era una obra maestra. Las correcciones estructurales que José había implementado eran sutiles pero geniales, eliminando el punto ciego del diseño original con una solución elegante de distribución de la carga. Más impactante aún era el sistema de ventilación natural integrado, que no solo resolvía un problema de eficiencia energética, sino que añadía un patrón estético que hacía que el rascacielos se viera vivo. Un murmullo de admiración recorrió la sala. Los arquitectos más honestos asintieron con la cabeza, susurrando entre sí sobre la intuición geométrica del hombre de overol, un conocimiento que no se aprende en los libros, sino con el rigor y el amor por el oficio. El aire estaba cargado de asombro. El subestimado había tomado el control total de la situación. Fernando Castro intentó desesperadamente minimizar el impacto. Se acercó a la maqueta de José con su rostro desencajado por la mezcla de ira y terror, y la tocó con el dedo, casi con desprecio. «Es una bonita manualidad, José, lo admito», siseó, su voz apenas una cuerda tensa. «Pero la construcción es escala, tecnología y, seamos honestos, la suerte del principiante. Una maqueta de desecho no prueba nada, es un truco de magia, no ingeniería. Sigo sin ver la genialidad que amerite una sociedad, no es más que una imitación perfeccionada». Con estas palabras, el arrogante intentaba una última y desesperada maniobra para despojar al hombre humilde de su victoria moral, pero su desesperación solo servía para resaltar su propia superficialidad, su incapacidad para reconocer la verdadera excelencia cuando la tenía justo enfrente. José, que había permanecido en silencio hasta ese momento, observando el nerviosismo de Fernando, dio un paso adelante. Ya no era el hombre encogido de la noche anterior. Su postura era la de un maestro en su taller. Sus ojos, antes llenos de resignación, brillaban con una claridad imponente. «Señor Castro, la excelencia no es un truco, es una verdad, y la verdad se demuestra con la mano y la mente». Con una calma pausada, José señaló la corrección estructural que había hecho en la base y explicó la física detrás de su mejora con una elocuencia concisa que avergonzó a los arquitectos circundantes. Luego, con un movimiento deliberado, señaló un pequeño detalle grabado en la base de su maqueta. Una insignia de madera diminuta, un pájaro en vuelo que se posaba sobre una columna. Era un símbolo sutil, casi invisible, que había integrado en el diseño. Esa insignia no era un adorno cualquiera, era la clave de la revelación que consolidaría su victoria moral. José miró a Fernando con firmeza y dijo: «Esta marca, señor Castro, es el sello de mi padre, don Manuel, un artesano que le enseñó a su propio padre, el fundador de su constructora, que la dignidad y la verdadera arquitectura comienzan con el alma, no con el cheque». Él la usaba en todas sus maquetas, las que definieron los primeros edificios emblemáticos de esta ciudad. En ese momento, la verdadera identidad de José fue revelada, no como un simple albañil, sino como el heredero de una estirpe de maestros artesanos, y su talento ya no era una casualidad, sino un legado poderoso. La reacción fue de asombro absoluto. La multitud se quedó sin aliento. Un inversor anciano, el respetado don Roberto, se abrió paso entre la gente, su rostro iluminado por el recuerdo. «La marca del ebanista maestro», exclamó con una voz cargada de emoción. «Don Manuel Fuentes era una leyenda, el único hombre capaz de ver una estructura con el corazón. Su hijo es José, el muchacho que, dicen, era mejor que su padre, pero se retiró». Con ese reconocimiento externo, la victoria de José pasó de ser una hazaña técnica a un triunfo moral innegable. Fernando, en ese momento,
quedó totalmente expuesto, no solo como un acosador, sino como un ignorante que se había mofado del heredero de la tradición que sostenía su propia empresa, un hombre de incalculable valor profesional que él había degradado a manos sucias. El clímax emocional llegó cuando José, con el peso de su pasado liberado, se dirigió directamente a Fernando, ya no como el subordinado, sino como el maestro. Mi padre me enseñó que la arrogancia es la armadura del ignorante. Usted desprecia el trabajo manual porque no entiende la complejidad, el sacrificio, el alma que se pone en cada ladrillo que le permite construir su fortuna, señor Castro. Usted me retó a construir algo, yo construí la verdad, y la verdad es que su diseño, sin corrección, habría fallado. El mío, con dignidad, triunfa. La voz de José era calmada, pero sus palabras eran como martillos que rompían la fachada de superficialidad de Fernando. El silencio de la multitud, ya no de asombro, sino de absoluta reverencia, era el veredicto más demoledor para el magnate. Fernando, completamente derrotado, intentó salvar su imagen con un último gesto patético. Extendió la mano, su labio superior temblando, forzando una sonrisa de derrota. «José, tienes razón, eres mi socio, la apuesta ha terminado», murmuró, intentando aferrarse a la palabra que había pronunciado. Pero José ignoró la mano extendida del magnate. En un acto de profunda dignidad, que fue el verdadero punto de inflexión, el maestro de obras se dio la vuelta y se dirigió a la multitud, dejando a Fernando con la mano colgando en el aire. La superación interna de José era completa. No solo había defendido su oficio, sino que había abrazado su legado, y la humillación había sido transferida completamente a su perpetrador. La multitud estalló en aplausos, una ovación de pie, ruidosa y sincera, dirigida al hombre de overol. José, el mano de oro chanónimo, se había convertido en el héroe moral de la noche. Su victoria no era solo por la maqueta, sino por la lección de que el talento y la dignidad siempre prevalecen sobre la riqueza superficial. Fernando Castro se retiró a la sombra, su terno italiano no pudiendo ocultar la vergüenza devastadora que lo invadía. El empresario, acostumbrado a la dominación, se encontró desnudo de argumentos, expuesto como un hombre vacío cuya única fuente de poder era el dinero y que había sido humillado públicamente por el valor intrínseco de otro ser humano. El silencio final de Fernando fue su confesión y el triunfo de José, su sentencia. La ovación en la galería «Avanzo» marcó el final de la vieja vida de José y el inicio de una nueva era de reconocimiento. En lugar de aceptar el estatus de socio que Fernando, ahora un fantasma avergonzado, le había ofrecido, José tomó una decisión que reafirmó su dignidad y su valor. Cuando los periodistas y los inversores se abalanzaron sobre él, José habló con voz clara, no con resentimiento, sino con la autoridad de quien conoce su propio valor. «Agradezco la oferta de sociedad, señor Castro», dijo, mirando directamente al magnate a la distancia. «Pero mi talento no está en venta para ser una nota a pie de página en su empresa. Yo soy un constructor, no un nombre en una placa». Su rechazo rotundo, digno y libre, fue el clavo final en el ataúd de la arrogancia de Fernando. José, al negarse a ser comprado, se liberó de las cadenas de la invisibilidad y abrazó su nueva realidad como un maestro reconocido, listo para seguir su propio camino con propósito. Sin embargo, José no abandonó la escena sin dejar una huella. El maestro de obras, que ahora tenía toda la atención de la élite de la construcción, utilizó su momento para hablar por todos aquellos que, como él, trabajaban en las sombras. «Lo que exijo de la constructora Castro Hijos», continuó José, su mirada ahora dirigida a la multitud, «no es una sociedad para mí, sino un cambio de cultura. Exijo salarios justos y reconocimiento real para todos los albañiles.
para los electricistas, los carpinteros y todos aquellos que hacen posible la visión de un arquitecto. El dinero construye el edificio, pero las manos le dan el alma. Su declaración resonó como un trueno de justicia social en el lujoso salón, convirtiendo su triunfo personal en una victoria colectiva, consolidándolo como el ancla moral de la noche. Las consecuencias para Fernando Castro fueron inmediatas y demoledoras. El magnate, cuya confianza se basaba en la percepción pública de su poder, se encontró de repente aislado. Los inversores, que habían sido testigos de su crueldad y su posterior humillación, le dieron la espalda. La noticia del desafío, amplificada por los periodistas que habían grabado cada momento de su derrota, viralizó rápidamente. Fernando Castro fue expuesto no solo como un arrogante, sino como un empresario cuya superficialidad y desprecio por el talento real amenazaban la calidad de sus propias obras. Su imagen pública, manchada por la verdad de su vacuidad moral, sufrió un golpe irreparable. Él había querido humillar a José para sentirse más grande, pero solo consiguió encoger su propia estatura a los ojos del mundo, enfrentándose a la verdad de que el dinero compra proyectos, pero no respeto. El desfecho para José fue tan poético como inspirador. El edificio del albañil, la maqueta que había corregido el error de la constructora Castro and Hijos, fue adoptado por un consorcio de inversores honestos que habían quedado impresionados por la maestría del obrero, y el diseño se convertiría en un nuevo hito de la ciudad. El proyecto se renombró extraoficialmente como el edificio de la mano de oro, un símbolo de que la excelencia verdadera reside en la ejecución y la esencia humana. José aceptó el cargo de consultor jefe de estructuras, un rol de alto nivel donde su intuición estructural era la ley, ganando un salario digno de su talento, sin tener que soportar la hipocresía de una sociedad con Fernando. La moral de la historia, evidente y poderosa, se grabó en la mente de todos los testigos. La dignidad no se negocia y el talento verdadero siempre brillará, no importa cuán humilde sea el recipiente. El contraste entre la riqueza material y la pobreza moral de Fernando frente a la humilde apariencia y la riqueza de espíritu de José, servía como una lección ineludible. El dinero puede comprar fachadas, pero no puede comprar la maestría ni el respeto que se gana con el esfuerzo y la excelencia. La arrogancia es, al final, la armadura del ignorante, y siempre será humillada por la verdad de la habilidad genuina. El desfecho dejó a la audiencia con una profunda sensación de justicia cumplida e inspiración palpable. José, el hombre que había sido un recurso invisible, se convirtió en una leyenda viva, un faro para todos aquellos que sentían que su trabajo no era valorado. Su victoria fue la validación de que la resiliencia, el enfoque y la autenticidad son más poderosos que cualquier fortuna. La escena final de esa noche no fue la partida de Fernando, sino la de José, que abandonó la galería con la cabeza en alto, su uniforme desgastado brillando más que cualquier smoking italiano, porque ahora llevaba el peso del reconocimiento y la libertad. 6 meses después, en el centro de la ciudad, se levantaba la estructura de acero del edificio de la mano de oro. José, ya sin el uniforme gastado, sino con un traje de trabajo inmaculado que reflejaba su nuevo estatus, supervisaba la obra con la misma atención al detalle de siempre. No era un socio, pero era el mestre de obras respetado, el consultor más buscado de toda la capital. Utilizó el dinero y la influencia que había ganado para fundar el Fondo Don Manuel Fuentes, una beca para jóvenes de bajos recursos que quisieran aprender la construcción artesanal, asegurando que la dignidad del oficio perdurara. Fernando Castro, aunque no perdió su empresa, sufrió el estigma.
Se vio obligado a delegar el trabajo de diseño y ejecución en expertos y a triplicar los salarios de sus obreros para evitar la fuga de talentos. El evento se convirtió en una leyenda corporativa, un recordatorio constante de que, en el negocio de la construcción, el verdadero poder reside en quien sabe cómo hacer las cosas con alma y no solo en quien tiene el dinero para pagarlas. La lección de humildad del magnate fue permanente, y la visión de José, la de un camino claro forjado por el talento y la dignidad, inspiró a toda una generación de trabajadores a valorar su propio arte. Si usted, al igual que José, cree que el talento verdadero es una fuerza imparable y que la justicia siempre encuentra su camino, cuéntenos en los comentarios cuál fue, para usted, el momento más humillante para Fernando Castro y el más inspirador para José.